Quiero hoy concentrarme en una noticia que hace referencia a la advertencia que comparte el juez de la Corte Suprema, donde advierte sobre los ataques a la libertad religiosa. El juez Samuel Alito, que precisamente fue quien redactó la anulación del caso de Roe versus Wade, el cual le provocó, ¿verdad?, mucha oposición y hasta persecución. Y él, en una conferencia que realizó en Roma, abordó el tema de no es otra cosa que la persecución religiosa, ¿verdad?, donde, citando sus palabras, dice que la libertad religiosa está bajo ataque en muchos lugares porque es peligrosa para quienes quieren tener el poder completo. Y cita que el desafío para aquellos que quieren proteger la libertad religiosa en prácticamente el mundo, él cita Estados Unidos, Europa y otros lugares similares, es convencer a las personas que no son religiosas de que la libertad religiosa merece una protección también, ¿verdad?, especial. Y esto no será fácil. Y cita el texto de Mateo capítulo 10. Y mientras lo leía y meditaba en el texto, quise ir a la palabra para repasar el texto, porque es un texto que trae mucha sabiduría de cómo precisamente conducirnos en medio de estos tiempos que estamos viviendo, y como bien el juez lo cita en ejemplos que estamos todo el tiempo nosotros siendo testigos, como fue el caso de que él trae del entrenador de fútbol que fue despedido por orar en el campo de juego, por el pastelero demandado por no apoyar, ¿verdad?, unos pedidos conforme a sus creencias. En fin, que eso nosotros lo estamos viendo constantemente fuera y dentro de nuestro país, cómo el sistema está persiguiendo de manera a veces sutil, de manera muchas veces más abierta y confrontativa a los cristianos, específicamente a los cristianos, que somos, que es el pueblo más perseguido en este momento, prácticamente en todo el mundo. Entonces, cuando uno lee la noticia y uno reflexiona acerca realmente de lo que está sucediendo, pues es normal que despierte un poco de temor, de ansiedad, de incertidumbre. Y vamos a las Escrituras, y siempre las Escrituras nos trae paz mental, nos da dirección, nos da consejo y fortalece y anima a continuar. Así que es muy importante que nosotros en medio de estos tiempos permanezcamos en la palabra de Dios, permanezcamos en el consejo y sobre todo en su presencia, porque Dios ha prometido estar con su pueblo. Y dice la Escritura que las puertas del Hades jamás van a prevalecer contra la iglesia de Dios, contra su pueblo. Eso nos da tranquilidad, nos da confianza para continuar y no desertar. No seamos desertores, sino verdaderos testigos del poder de Dios, y que podamos seguir llevando una palabra de esperanza. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo y repasamos los mismos consejos que Jesús le dio a los discípulos cuando los comisionó a llevar el mensaje de salvación a Israel, ¿verdad?, comenzando por Israel, pero la voluntad de Dios era que la salvación alcanzara a la humanidad y comenzó por su pueblo, por Israel.
Jesús les dio unos consejos que son prácticos y necesarios en cualquier momento de la historia de la iglesia, porque no fue tan solo en ese momento, sino que nosotros cuando estudiamos la historia de la iglesia vemos y la historia de Israel también, todas las experiencias que han tenido que enfrentar de oposición, de persecución, y hoy día Israel sigue siendo una nación. De hecho, volvió a identificarse y levantarse como una nación en mayo de 1948, como Dios lo prometió. Israel, una nación tan pequeña y prácticamente tan insignificante en el mapa, y a través de tantas persecuciones, de tantas guerras, somos testigos de la mano de Dios, cómo los ha guardado, cómo ellos han prevalecido. De igual manera la iglesia ha atravesado por muchas persecuciones, oposiciones, pero también dice la palabra que Dios estará con su pueblo hasta el fin. Entonces, cuando nosotros tenemos eso presente, siempre trae paz y quietud a nuestra alma, pero no es menos cierto que cuando seguimos viendo todos estos escenarios, como el sistema, porque hoy día el enemigo está usando unas armas mucho más sutiles, mucho más difícil de identificar, de ver. Dice la Escritura que él se viste como un ángel de luz, o sea que el lobo se puede hacer pasar por un ángel. O sea que algo malo, hoy día él lo está haciendo ver como bueno. Hoy día es mucho más difícil, escúcheme bien, atacar la maldad, porque hoy día está disfrazada de una manera tan y tan bonita, donde reclama derechos, donde reclama justicia aparente, donde se encubre a través de unas leyes, donde se encubre a través de unas protestas que aparenta ser en pro de la humanidad, en pro de la dignidad del ser humano. Y hoy día el reto para la iglesia es mucho mayor, porque tenemos que ahora mismo tener el cuidado, la sabiduría de Dios para saber cómo movernos. Y como decía un pensamiento que una vez leí, cómo tumbar el jinete y quedarnos con el caballo. ¿Cómo quitar el jinete que monta ese caballo? Necesitamos hoy más que nunca volver a las Escrituras, permanecer en las Escrituras y obedecer el consejo de Dios para poder prevalecer, para poder seguir siendo la luz del mundo, para poder ser efectivos y sobre todas las cosas también no caer en la trampa del enemigo. Cuando Jesús los comisiona, los inviste de un poder, los capacita, escuche bien, de un poder sobrenatural. Así que el pueblo de Dios tenemos un poder sobrenatural que nos acompaña y no debemos olvidar eso. Pero también aparte de ese poder, tenemos que saber cómo usarlo. ¿Cómo usarlo? No podemos dejarnos llevar por el impulso y que Dios nos ayude ahí, ¿verdad? Porque a veces nos indignamos ante lo que vemos, ante las cosas que están cada día sucediendo. Nos indignamos y en el impulso queremos resolver en nuestra fuerza. Queremos ir y en nombre del pro del evangelio, pro de la familia, pro de aquello, queremos actuar y tenemos que tener el cuidado de que en ese actuar, en un aparente bien, estemos cayendo en la trampa del cazador.
necesitamos hoy más que nunca permanecer en la presencia del Señor para que sea Él el que nos conduzca, el que nos muestre el camino por donde ir y saber cómo actuar. Cada paso que demos hoy como pueblo de Dios es fundamental. Es fundamental. Porque a veces, queriendo hacer lo bueno, terminamos entonces del lado de lo malo, pues provocó hacernos caer. Necesitamos hoy más que nunca el consejo de Dios. Y el consejo de Dios y permanecer en Él. Para que los frutos del Espíritu Santo nos ayuden en este gran reto que tenemos en este tiempo, donde tenemos una humanidad que cada día le da la espalda a Dios. Y Jesús le hace una advertencia sobre los peligros que iban a encontrar en el camino. Y le dice, lo primero que les aclara, que el trabajo que Él envía a hacer es peligroso. Así que ya de entrada tenemos que tener claro que estamos en un terreno peligroso, que entramos a un terreno de guerra en el mundo espiritual, porque en este mundo gobierna la maldad. Y nosotros, los hijos de la luz, los hijos del bien, tenemos que saber cómo actuar en medio de tanta maldad. Tenemos que estar bien conscientes de tal manera que nuestro movimiento ante la maldad sea guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que estar conscientes que estamos en medio, como decía Jesús, de lobos. De lobos rapaces, de sistemas, de gobiernos, de leyes. Todos esos son lobos que quieren detenernos y aprisionarnos. Y tenemos que saber cómo caminar para no darles ese lugar, ni esa oportunidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso es como caminar en un terreno dinamitado. Cada paso que demos tendremos que darlo con mucho cuidado. Sí. Luego le dice, como saben que están caminando en medio de tanta maldad y tanta oscuridad, sean listos. Cuando caminamos en la oscuridad, tenemos que tener mucho más cuidado cuando damos los pasos para no tropezar, para no darnos golpes. No podemos caminar tan rápido. Y en medio de tanta oscuridad, nosotros tenemos la luz de Cristo. Y tenemos que saber hacia dónde dirigirnos. Dice, sean listos. Lo próximo que le dice, sean listos. En Proverbios también le llama avisados. Avisados, sean prudentes, sean discretos, sean moderados, inteligentes, templados, juiciosos. Todo eso son sinónimos para la palabra sean listos, avisados, prudente, despierto, alerta. No se dejen provocar fácilmente. No hablen tan rápido sin medir las palabras para que no caigan. Eso implica frutos del Espíritu Santo como la mansedumbre, como la templanza. O sea que esto conlleva, para saber cómo caminar en estos tiempos, el cristiano que no tiene una comunión íntima con Dios continua, donde medita, reflexiona y es procesada su personalidad, es procesada sus emociones, su manera de pensar, se le hará mucho más difícil y caerá más rápido en la trampa.
Porque es en la presencia de Dios, en el trato de Dios continuo y en el conocimiento de su palabra que vamos siendo transformados por medio del poder de su palabra y de su Santo Espíritu. Entonces, cuando venimos a Dios y somos tan impulsivos, eso necesita ser trabajado, porque la impulsividad no nos ayuda en este tiempo. Vemos lo que sucede, vemos las injusticias que le están haciendo al pueblo de Dios, vemos las persecuciones, estamos claros en las estrategias que está usando el enemigo, nos indignamos y queremos inmediatamente resolverlo en nuestra fuerza. No podemos actuar de esa manera porque caeremos en la trampa. Y esa impulsividad que traemos todos fuimos creados con esa impulsividad como un mecanismo para sobrevivir ante el peligro. Tenemos que ser sabios cómo manejarla. Y no permitir que la provocación nos haga reaccionar en destiempo, fuera de la capacidad de razonar, sino que podamos controlarlo. Como dice Proverbios 14:17, el impulsivo hace locuras, pero el reflexivo sabe aguantar. Y esto es un gran reto para muchos donde la personalidad es de mucha impulsividad, de ese temperamento colérico. Muchos que somos así necesitamos ir a la presencia de Dios para que Dios nos siga perfeccionando, santificando en esta área y podamos hacer morir todos esos impulsos y seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pues dice la Escritura que los que somos hijos de Dios somos guiados por su Santo Espíritu y no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, ni aún por nuestros pensamientos. Y esto requiere estar conectados con la presencia de Dios para que no seamos apresurados ante la provocación que hoy enfrentamos. Tenemos que saber cómo movernos. Por eso dice, sean listos y estén atentos como una serpiente. Dos cosas: listos y atentos. Dicen que el toro, por su experiencia adquirida de ser toreado, en cuanto se mueve en la plaza, se dificulta y se hace mucho más retante el poder a él atraparlo. Por la experiencia, el toro cada vez es más difícil porque él inmediatamente reconoce los movimientos, lo que sucede en su entorno. Puede identificar cada movimiento que ocurre ante él. Y él se sabe mover, evadir el ataque y el peligro inminente para su vida por la experiencia, lo que significa que también esto requiere madurez, porque lo dice también la palabra en el libro de Hebreos. El cristiano maduro tiene la capacidad, tiene la habilidad, tiene el dominio propio para someter toda emoción y la capacidad de identificar el bien del mal. Eso requiere madurez espiritual. Y esa madurez espiritual la alcanzamos con el tiempo, con la obediencia y con ese trato de Dios continuo en nuestras vidas. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Proverbios 14:15. ¿Qué es el simple? El simple es aquella persona que ignora lo que está sucediendo en su entorno. Ignora lo que sucede en el mundo espiritual. Ignora, no tiene la revelación
de la palabra de Dios. El simple será el que esté más expuesto, más vulnerable a caer en las trampas. Ese no sentirá la persecución que sí sentirá y vivirá el avisado, porque el avisado sí tiene el conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, de lo que está sucediendo en el mundo, tanto en la esfera política, tanto en la esfera educativa, en la esfera religiosa. El avisado está consciente de todo lo que sucede en su entorno, en su vida, en su nación, en su familia. Y por conocerlo, está más preparado para enfrentarlo. Y más que enfrentarlo, salir victorioso. Así que el simple corre un gran peligro porque ni tan siquiera sabe lo que sucede. No sabe del peligro. Yo considero que está más expuesto a un gran peligro, porque el avisado, el creyente, que sí está expuesto a una persecución, a un rechazo, tiene la victoria segura en Cristo. Y más que la victoria segura en Cristo, esto es algo pasajero, pues sabe muy bien que su victoria en Cristo está segura y eso lo llevará a permanecer con Cristo por la eternidad. El simple tal vez ni comprenda lo que yo le estoy hablando hoy, porque desconoce de las Escrituras, desconoce el peligro inminente en el que estamos nosotros, la humanidad. Aquellos que no han abrazado la fe en Cristo corren un mayor peligro. Sí, porque no sentirán tal vez la persecución ni la oposición del enemigo, pues no están en el lado contrario de su adversario, que es Cristo. Pero aquellos que hemos salido de las filas del enemigo y nos hemos movido al lado de Cristo, al lado del bien, podemos comprenderlo. Así que hoy también esta palabra es una que invita a reflexionar a los simples, a los que no conocen las Escrituras, a los que no entienden que estamos viviendo en tiempos peligrosos, en los últimos tiempos, donde lo que la palabra ha anunciado por tantos y tantos años se sigue evidenciando. Estos simples que dicen que todo está bien, que todo está maravillosamente bien y no logra comprender y abrazan todo lo que ocurre en el mundo, están expuestos a un mayor peligro, pues están en la trampa del enemigo sin saberlo. Bendito Dios, que Dios en esta hora ilumine tu mente, toque tu corazón y procures escapar del lazo del cazador. Dice la Escritura, el avisado es uno que examina sus pasos, piensa bien antes de hablar, es cauteloso, está preparado, está listo, por cuanto conoce muy bien las artimañas del enemigo. Bien dice la Escritura, no ignoren las maquinaciones, no ignoren las trampas que el enemigo le pone en el camino. Y para eso hay que tener conocimiento, hay que tener al Espíritu Santo. Por eso hoy vemos cómo a muchas cosas que son malas, el simple las llama buenas, porque no tiene el conocimiento ni la revelación de la santa palabra. Pero hoy puede cambiar tu vida y puedes recibir la sabiduría de Dios para que te puedas defender, sepas cómo librarte del mal y de la maldad, no tanto tú, sino librar a tus hijos, librar a los tuyos y salvar tu alma de la
muerte eterna y del juicio final. Dice la Escritura también: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Significa que entonces, para yo poder comprender lo que está pasando en el mundo, pero desde la perspectiva bíblica, no lo que dice solo un periódico, porque a veces no siempre dicen la verdad, sino yo poder comprender a la luz de las Escrituras lo que está sucediendo y yo pasar de ser un ignorante de la palabra y de lo que sucede. Yo me debo exponer a la Biblia, a lo que ella enseña, para yo tener entendimiento. Así que algo que debe hacer el simple, el que no conoce ni entiende lo que ocurre, es comenzar a leer la Santa Palabra. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Yo te invito a que comiences a leerla. Tú dices: es que no la entiendo. Tú ahora mismo le dices: Jesús, te necesito. Ayúdame a entender lo que está ocurriendo en estos tiempos. Ayúdame, guárdame del mal. Libra a mis hijos. Ayúdame, Jesús. Te necesito. Le pides a Dios que te ayudes. Y luego vas a la palabra y le pides a Dios entendimiento, porque dice la palabra: si hay uno falto de entendimiento, pídaselo a Dios. Y Dios te va a ayudar a ir comprendiendo lo que dice la Biblia. Simplemente comienza. Da el primer paso, que Dios te irá guiando. Busca una iglesia donde haya sana palabra. Yo sé que hay muchas y tú dirás: hay muchas, no sé a cuál ir. Órale a Dios para que te guíe, para que te dirija. Y Él te pondrá en el camino correcto. Dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es lo que yo te estoy acabando de decir. El avisado, como tiene conocimiento de lo que está sucediendo a su alrededor, como tiene conocimiento y puede discernir que aunque el mundo dice que eso es bueno, él sabe que no es bueno, que la Biblia dice que eso es malo, que eso no es correcto, que eso no es natural. Aunque el mundo diga que eso es natural, él sabe muy bien que eso es antinatural. El avisado sabe muy bien, el avisado sabe muy bien que no es otra cosa. El avisado es uno que tiene conocimiento y temor de Dios. Sabe muy bien lo que está sucediendo y sabe apartarse y librarse del mal camino. Pero el simple recibe el daño porque no tuvo la capacidad de poder ver el mal, de decir: no, esto no me conviene. No lo pudo discernir hasta entendió que era lo correcto, y luego entonces es que recibe las consecuencias de su proceder, de su actuar, por haber aprobado algo que no era correcto. Hoy más que nunca es cuanto más necesitamos la sabiduría de Dios, los frutos del Espíritu Santo, mantenernos en la sagrada palabra de Dios, que será nuestra brújula, será nuestra defensa y quien nos ilumine el camino constantemente. Dice Spurgeon en uno de sus pensamientos: en el mundo natural, las ovejas, que aun cuando son tan débiles, sobrepasan por mucho a los lobos que son tan feroces. En otras palabras, no nos sintamos que somos menos y que los malos son muchos más. La realidad es que somos más. Parecemos débiles e indefensos, somos mayoría, y delante de nosotros va el buen pastor. Que los lobos feroces no nos intimiden, pues Dios está con nosotros
cual poderoso gigante. Seguimos. Con el avisado está la sabiduría, y la sabiduría es ese temor a Dios que lo enseñará a caminar en este mundo. También el avisado, el sabio, teme y se aparta del mal, mas el insensato, o sea, el simple, se muestre insólito y confiado. No te preocupes, tú eres exagerada, no va a pasar nada, tú todo lo exageras. Así muchas veces el simple ve al avisado porque no logra comprender en el peligro inminente en que se encuentra. También exhorta que estemos atentos como la serpiente, como Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, ante el tema del regreso del Hijo del Hombre. Les dice que pasarán cosas extrañas en el sol, la luna, las estrellas, en todos los países. La gente estará confundida y asustada por el terrible ruido de las olas del mar. La gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas. Esas cosas serán una señal de que estoy por volver al mundo, porque entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria. Cuando suceda todo esto, estén atentos, porque Dios los salvará pronto. Tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece. Porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso, siempre estén alerta, atentos, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder y han ido sucediendo a lo largo de la historia. Pues el último tiempo se cuenta desde la ascensión de Jesucristo al cielo hasta su segunda venida. Ese espacio, ese intervalo de tiempo es el que se conoce como los últimos tiempos. Desde que los discípulos vieron ascender a Jesucristo y comenzaron a llevar el Evangelio a nuevos lugares, continuaron esparciendo el mensaje de buenas nuevas y de la resurrección de los muertos, esa esperanza y la segunda venida de Cristo. Todavía seguimos en ese tiempo y culminará con su regreso. Mientras tanto, para todos nosotros los cristianos, siempre estamos expectantes, porque en cualquier momento y en cualquier espacio de este tiempo, eso habrá de acontecer y necesitamos estar continuamente vigilantes. Sea que sea en este tiempo, sea que sea más adelante, sea que pase yo no sé cuánto más tiempo y yo hasta ya haya muerto, hoy para nosotros sigue siendo ese tiempo de su regreso, porque yo también hoy puedo partir con Jesucristo. Entonces Jesús les exhorta a que estén alertas, que oren en todo tiempo, manteniendo siempre esa actitud de vigilancia constante en el Señor. Eso es muy importante. Hay otra cosa también que Jesús le dice, otro consejo muy interesante y que nos invita a una reflexión: sean humildes como paloma. Sean humildes como paloma. Y la palabra humildad podríamos nosotros atacarlo y cubrirlo de tantas maneras, pero yo quiero cubrirlo o enfocarlo desde el capítulo 9 de Lucas. Vamos allá, capítulo 9 de Lucas, porque por ahí puede estar ese sentido que Jesús habla de humildad, que nos exhorta a todos.
sean humildes. ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo sean humildes? En Mateo 10. Sean humildes como las palomas, mansos como palomas. En Lucas, en el capítulo 9, lee en el versículo 51. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir a Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que le buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otro pueblo. Cuando se refiere que Jesús los reprendió, les cuestionó, porque eso no fue lo que él les enseñó, cómo actuar ante el rechazo, cómo actuar ante la oposición, cómo actuar ante el desprecio, ante la burla. Jesucristo, su maestro, no les enseñó ese proceder. Ese proceder es de nuestra naturaleza caída, adámica. Es de los comportamientos primitivos que tenemos en nuestro cerebro, de inmadurez para manejar las situaciones que nos enfrenta la vida y que nos provocan ira y coraje. A veces atacamos, a veces huimos. Y entonces los discípulos que estaban en ese proceso de santificación y de perfección, como pasó con Pedro cuando en la noche se llevaron a Jesús, quiso atacar a los soldados y le cortó la oreja a uno de ellos, ¿se acuerdan? Toda esa manera de actuar impulsiva, adámica, carnal, necesitaba ser perfeccionada, porque eso no nos ayuda a la hora de nosotros actuar ante la oposición, ante el rechazo, ante la provocación. Esa manera de actuar Jesús no la aprueba, nunca se las aprobó y los corregía. Sin embargo, algunos me dicen, pero ¿y cuando Jesús llega al templo y vuelca las mesas? Eso es un escenario totalmente diferente. Jesús ahí no fue impulsado por la naturaleza adámica caída, porque él no tenía esa naturaleza. En Jesús no había pecado. Esa impulsividad que tú tienes y que yo tengo, él no la tiene. No la tuvo, porque fue el concebido por medio del Espíritu Santo. Él no tiene esa naturaleza caída en inclinación al pecado, aunque estuvo en un cuerpo humano y se puede identificar y entendernos, porque sabe muy bien de nuestra fragilidad en el aspecto afectivo, emocional, sentimental, pero no en el aspecto pecaminoso. Por eso, como en él no había esa inclinación, no la aceptaba en sus discípulos. Él vino a hacer justicia, y donde no había justicia, ahí entonces sí que él defendía al débil, al inocente, y lo hacía con justicia. Pero en esta situación, donde los discípulos vieron que rechazaron a su maestro, la manera de ellos proceder, ellos quisieron utilizar el poder que Jesús les había dado para atacar, para lastimar, para herir, para ofender, para insultar, para ridiculizar. Y eso Jesús no lo aprueba de nosotros. Y ante las provocaciones que hoy tenemos, ante la indignación que muchas veces sentimos, quisiéramos hacer eso mismo que quisieron hacer los apóstoles Santiago y Juan. Queremos arremeter,
queremos actuar en nuestra fuerza y hasta lo vemos justificado porque tenemos un celo de Dios. ¿Cuánto necesitamos que el Espíritu Santo siga santificándonos y que podamos tener cada día la sabiduría de Dios para manejar cada situación que venga a provocar al pueblo de Dios? Que nos venga a hacernos sentir que somos ignorantes, a ridiculizarnos, a mofarse. Eso provoca ira, provoca enojo, a veces hasta nos sentimos impotentes y no es que nos quedemos sin hacer nada, pero necesitamos ir a la presencia de Dios, clamar a Dios, para que sea Dios quien actúe a través nuestro y no nos permitamos darle la oportunidad al enemigo de caer en su trampa, pues no podemos olvidar que nuestro adversario es uno solo, el diablo. Nuestro adversario no es ningún ser humano, sean gobernantes, sean reyes, sean hermanos de sangre, sean vecinos, sean otros profesionales, lo que sea que sintamos que nos provoca, tenemos que tener claro que solamente hay uno que se mueve en este mundo a través de aquello que permiten convertirse en sus instrumentos. Pero aún así necesitamos resistirnos a la provocación, esa mansedumbre que Dios nos pide. Sean listos, no caigan en su trampa tan rápido, no les respondan tan rápido, no los ataquen tan rápido. Controlen sus impulsos. Yo les he dado un poder sobrenatural. Yo les he dado el poder del Espíritu Santo. Dominen esa pasión. Dominen esa impulsividad de responder y de atacar. Eso yo no lo apruebo. Jesús le dijo, ustedes todavía no entienden el espíritu que han recibido, porque esa manera de actuar, ese no es el espíritu que yo les di para que los guiara. Yo he venido para salvar las almas de los hombres, no para mandarlos al infierno cuando se oponen. O sea, que por encima de la oposición, por encima de la persecución, por encima de la perversidad, de las cosas aberrantes que estamos viendo y que nos duelen, oremos para que Dios nos ayude a no caer en la tentación de actuar precipitadamente, de actuar sin pensar, sin analizar, porque de esa manera ayudaremos menos a esta humanidad, a nuestra sociedad, al indefenso. Que Dios nos ayude a controlar nuestros impulsos y tengamos la capacidad de ir a la presencia de Dios y volcarnos ahí en su presencia todo nuestro dolor, nuestro enojo, nuestra indignación. Y no olvidemos que allá en el cielo, en el trono blanco, está sentado Dios, que todo lo ve. Para Dios no hay nada fuera de su vista. Él conoce todo. Vayamos a su presencia. Derramemos nuestro corazón ante lo que vemos, ante el abuso infantil, ante el abuso, el maltrato, toda esa maldad que estamos viendo, todas las distorsiones y perversiones que estamos nosotros siendo testigos, toda la deformación que el enemigo está provocando en el ser humano, todo aquello que nos duele porque conocemos la verdad. Y vayamos al Dios Todopoderoso y pidámosle consejo, guianza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos?
Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra indignación. Ayúdanos, Padre, a hablar cuando tengamos que hablar y callar cuando tengamos que callar. Necesitamos hoy más que nunca tener una relación profunda, íntima con Dios. Una relación bien estrecha para que nosotros podamos enfrentar estos tiempos y los que vienen. Será de la única manera que podremos prevalecer, que podremos nosotros saber cómo movernos ante los escenarios que tenemos por delante. Jesús les dijo: sean humildes. Ustedes no tienen que estar demostrando nada. Que si saben, que si dejan de saber más. Que si quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Muévanse con sabiduría. Pues el enemigo es muy sagaz. Y nosotros tristemente vemos en la confusión que hoy se está. Por no ser sabio, por muchas veces no permitir que el Espíritu Santo nos conduzca. Pero no perdamos la esperanza, porque Dios está de nuestro lado. Esta palabra sigue siendo pertinente en nuestros tiempos. Sigamos, como dice aquí, teniendo cuidado de cada paso que damos. Sigamos nosotros determinados en no dejar de llevar este mensaje de esperanza, pero con sabiduría, con amor, con paciencia, con mansedumbre. Sigamos nosotros el consejo de Jesús. No le tengamos tampoco miedo a nadie. No nos sintamos menos, pues con nosotros está Dios de nuestra parte. No le tengamos miedo a la gente que pueda destruir nuestro cuerpo, pueda destruir nuestra reputación, pueda destruir todo lo que quiera, pero jamás podrá poseer el enemigo nuestra alma, pues nuestra alma le pertenece a Dios. Tampoco nos sintamos solos. La Escritura dice que todas estas tribulaciones están experimentándola otros hermanos y en situaciones aún mucho más complejas, dolorosas. Oremos los unos por los otros, por aquellos que están en países con una persecución mucho más intensa, en Nigeria, en China, en Medio Oriente. O sea, hay otros escenarios. Todavía nosotros estamos ahora sintiendo unos poquitos vientos aquí en nuestra nación. Pero hay hermanos en la fe que están padeciendo grande persecución y aún así no desmayan. Oremos para que no desmayen en su fe, para que todos nos mantengamos fieles en lo que hemos creído. No retrocedamos por encima de las situaciones que tenemos. Oremos los unos por los otros. Nunca dejemos de orar los unos por los otros. Busquemos esa presencia de Dios para que en su presencia encontremos todo lo necesario, su consejo, su gracia, su Santo Espíritu provocando en nosotros esa mansedumbre, que podamos ser sabios, que no seamos vulnerables ante las tentaciones que el enemigo nos ponga, sino que podamos tener la capacidad de discernirlas y no caer en su trampa. Que Dios en su infinita gracia nos continúe ayudando. Oremos. Son tiempos peligrosos, pero también tiempos de una gran oportunidad de hablar que hay esperanza. Una gran oportunidad que nos invita a reconocer que necesitamos más de Dios y que en medio de esa búsqueda de Dios, nuestra relación con el Señor se fortalezca, nuestra vida cada día se santifique más y que con la guianza del Espíritu Santo podamos seguir llevando este mensaje de esperanza, de paz que tanta falta le hace a nuestra sociedad. Seamos sabios, seamos mansos, seamos humildes, prudentes
y con todo ese conocimiento poder seguir nosotros haciendo el bien en medio de tanta maldad. No olvidemos que nuestro Maestro y Salvador Jesucristo venció la muerte, venció el pecado y ya venció a Satanás. No olvidemos que estamos siendo atacados por un enemigo que ya fue derrotado.